tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Acá estoy nuevamente para conversar con ustedes respecto a un poquito más de parte práctica de lo que vimos en el video anterior, donde les hablaba de ese portal de sabiduría que es el viaje. Y en el viaje encontramos un arquetipo, una forma de ser, algo que tenemos plasmado como experiencia inclusive ancestral, que era la imagen del tarot de Loco, que yo también les mostré como personaje, el vagabundo, aquel que camina y se va soltando todos los juicios y prejuicios que la sociedad genera respecto a uno mismo. Esa imagen es bastante fuerte para que nosotros entendamos que el ir soltando las cuestiones materiales es aquella que nos va a conectar con una experiencia espiritual más profunda y más llevadera. Entonces, me preguntaba cómo es que hace, qué sucede con... porque el loco conecta, o el vagabundo, conecta con el niño interior, porque en definitiva es regresar a ese estado infantil de ingenuidad, donde yo voy analizando y voy recibiendo información desde afuera, pero es lo más saludable, lo más natural que nos pase a todos, es entrar en ese estado de conciencia, de la inocencia y del niño. Pero ¿cómo podemos nosotros hoy lograr encontrar esta posibilidad que es maravillosa, entrar en este estado de conciencia? Entonces me fui investigando y me cayó la información de Nazarena Castellano, una neurocientífica que se dedica a la meditación y los estados mentales a través de esta herramienta que es la meditación. Entonces ella dice que, para entrar así rápido en tema, existen 7 sentidos. Los primeros 5 son los que nosotros conocemos y es la relación nuestra con el exterior. Estos 5 sentidos trabajan con las señales que yo recibo del exterior. El cuerpo percibe a través de los 5 sentidos. Pero claro, hay otro mundo que es el mundo interior, que es al que yo los quiero llevar. Por eso ella dice que están los otros 2. Los otros 2 son, la primera, la interocepción, y después la segunda es la homeostasis. La primera es la que más me interesa ahora, y la homeostasis es un trabajo interno muy fisiológico, que es el que regula el adentro con el afuera para que yo me pueda sentir cómodo. Cuando hace frío genera más calor internamente, genera más movimiento de sangre, genera más temperatura para poder equilibrar el afuera con el adentro. Eso es rápidamente la homeostasis. Pero la interocepción es algo más complejo porque nosotros tenemos órganos, vísceras, ligamentos, músculos, huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa estructura corpórea tiene un trabajo interno que no está trabajado, no está pensado. ¿Por qué? Porque en el cuerpo existen 3 centros importantes, hablando de lo interno, donde existen neuronas. Las neuronas son aquellas que generan una idea o relación de interfase entre cada célula, y hay electricidad y se comunican, ¿no? Ese sentido de comunicación y de instrucción interna, porque cada célula es inteligente. Entonces se relacionan las células del cerebro, las células del corazón, y que cada órgano tiene ese núcleo. Pero
hay 3 lugares, el primero donde hay neuronas, en el cerebro, en el corazón y en el intestino. Las 3 cerebros del cuerpo. En la medicina china nosotros lo llamamos como calderos, donde hay calor, donde eso genera el equilibrio del chi en el cuerpo, en la parte interna. Entonces, volviendo a la introspección, cada uno de los órganos tiene un pulso, una manera de funcionar, de acuerdo a la necesidad fisiológica de nuestro cuerpo interno. Eso no se piensa. Eso actúa de forma refleja y lo maneja una parte del cerebro que está en la parte de atrás en este campo, que trabaja todo lo que es el reflejo o la reacción sin que funcione el pensamiento o la idea. Cada una de ellas, como tiene un ritmo, el cerebro tiene un ritmo, pum, 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 el corazón tiene otro, puf, puf. Tal vez el intestino, bueno, cada uno tiene su ritmo. La introspección lo que hace es medir la relación rítmica o energética o eléctrica que tiene estas distintas calderos o estas distintas secciones más grandes del cuerpo. Entonces, ¿cuál sería la forma de que este rítmico alocado del cuerpo interno se armonice? Es como que yo de pronto llamo a los músicos del cerebro, les doy una partitura, al corazón le doy otra y al intestino le doy otra. Entonces digo 1, 2, 3 y empiezan a funcionar en forma armónica los 3 calderos, esas 3 secciones donde yo tengo neuronas. ¿Y qué sucede cuando está funcionando de esa manera? Empiezo a respirar más pausado, empiezo a percibir mi corazón mucho más suave, el latido casi se logra, no logramos percibirlo o escucharlo, y el intestino se tranquiliza, los fluidos son más líquidos, no tan complicados, y empieza a generar una armonía general. Esto sería la forma o el método para lograr salir de la mente alocada que todos los días tenemos, ese chimpancé que nos gobierna cada día, y entrar en estos 2 arquetipos, el loco o el vagabundo, el niño interno en definitiva. Entonces, la herramienta que justamente desarrolla Isabel Castillo a través de la neurociencia es la meditación. Entonces, meditar siempre es una de las maneras que podemos salir de soltar, que era el primer video que les mostré, donde les cuento que me dejo fluir porque estoy soltando, y entrar en lo que yo les voy a llamar ahora el sentir, el empezar a sentir, no con los 5 sentidos que me conectas con el mundo, sino de los otros 2 sentidos que hacen de que yo tenga percepción y pueda lograr la armonización interna. Cuando se logra esa armonización interna, entonces puedo empezar a modificar algunos estados de conciencia, no antes. Porque en la medida de que yo no deje de intelectualizar lo que debo de hacer y tengo que entregarme a los procesos que tienen etapas. Por ejemplo, si yo medito 5 minutos es el primer escalón, 10 el segundo, 15 y así sucesivamente. En la medida, los 15 minutos es el momento donde empieza a modificarse algún hábito. Como le decía, se modifica algún hábito. Cualquiera, el que usted quiera, el que usted desee. Pero básicamente, si yo
no encuentro ese punto de inflexión y estoy consciente en esos 15 minutos de que sucede esto, puedo llegar a modificar. Bueno, acá los quería dejar, comentarles esto. Vamos a ir entrando en lo que es el sentido y cómo sentir nuestra conexión interna para siempre abrir las puertas temporales y poder proyectar un futuro mejor. Gracias. Suatumar.